Regresamos en el segundo bloque de Lima Gris por Planicie 91.5 la FM. Mi nombre es Edwin Cabello, me acompaña en su regreso, ya en una nueva temporada. Estamos con Percy Vilches Salvatierra, pero además, como mencioné antes de ir al corte, vamos a conversar con Víctor Ramos. Víctor Ramos es editor, pero también es distribuidor de libros, ¿no? Y hace unos días llegó hasta mis manos una publicación que él viene distribuyendo acá en el Perú que se titula Revistas de Vanguardia e Izquierda Militante, una investigación sobre las revistas, 6 revistas que se han publicado en América Latina dentro del año 1924 y 1934, realizadas por el antropólogo y historiador Ricardo Melgar Bao, que curiosamente ayer se han cumplido 2 años de su fallecimiento. Falleció un 10 de agosto, ¿no? Esto que sea una especie de homenaje también para Ricardo Melgar. Bienvenido, Víctor. Gracias por el pase, Edwin, y bueno, gracias al espacio Radio Planicie, particularmente al segmento Lima Gris, ¿no? Sí, efectivamente la idea era distribuir el libro, ¿no? Digamos, un paréntesis, ¿no? Y quizás lo podemos comentar luego. Yo ahorita estoy forjando una librería virtual, librería Contragolpe, entonces la idea de este proyecto editorial o cultural es justamente distribuir libros que no llegan a librerías, ¿no? Por ejemplo, este libro efectivamente llegó a la librería El Virrey. Lamentablemente se agotó rápidamente, entonces lo que hice fue contactar a la hija de Ricardo Melgar, quien, digamos, de manera predispuesta pudo ayudarme a las gestiones en la organización de presentaciones. Y bueno, particularmente coincidí con el editor del libro, ¿no? Que es una editorial argentina independiente que se llama Tren en Movimiento, ¿no? Digamos, el campo editorial argentino es muy diverso y dentro de esas publicaciones pues me interesaba traer este título que definitivamente iba a nutrir el mercado editorial pues peruano, ¿no? Ahora, has mencionado que Argentina sin duda tiene un mercado editorial diverso. Creo que es lo que no pasa en Perú. ¿Por qué? Porque aquí sigue existiendo un sesgo ideológico, ¿no? Que valga la realidad en sí, crea mucho conflicto actualmente. ¿No? Creo que este libro es bien difícil que una editorial como Planeta lo publique, o como Penguin o una editorial independiente, ¿no? Y es un estudio súper interesante y es a lo que quiero conversar, ¿no? Digamos, para que la gente tenga idea un poco, ¿no? Ricardo Melgar le llega, porque él comenta también en el libro, que va llegándole material completo de estas revistas, tanto la revista mexicana, Amauta, la primera etapa de Amauta, ¿no? Revistas como Bolívar, revistas como Octubre, ¿no? Son 6 revistas, pero lo que él plantea es algo interesante. No solamente ver el hecho de cómo emergen estas revistas, sino los que están detrás y lo que estas personas que están detrás de la revista forman esta especie de redes intelectuales. Sí, efectivamente, como señalas, Edwin, digamos, ese abordaje de las revistas es lo que hace muy interesante y peculiar el libro, ¿no? Porque, digamos, justamente las primeras páginas, para que el lector un poco tenga en cuenta, es donde Ricardo Melgar un poco complejiza, digamos, lo que es dentro de la historia. Son dos campos que, digamos, no, sinceramente, hasta donde he podido tener el alcance, porque, digamos, yo tengo de formación literaria, pero estoy muy interesado en temas de historia y ciencias sociales, es el tema de la historia intelectual o la historia cultural, ¿no? Digamos, que justamente, como acabas de señalar, pone en el acento, digamos, los vínculos de sociabilidad que se recogen detrás de las publicaciones, porque digamos hay digamos diálogo, intercambio de ideas, ¿no? Intercambio de libros, revistas, editores, digamos agentes literarios o agentes del mundo del libro que justamente buscan poner digamos, en concreto proyectos pues, culturales de la época. Estamos pues hablando justamente en el libro lo señala de 1924 a 1934, no tenemos redes sociales ni nada por el estilo, y digamos las cartas, ¿no? Los epistolarios son formas de contacto, de sociabilidad entre digamos, los intelectuales peruanos y también todo el continente latinoamericano. En todo ese marco, justamente en las primeras páginas lo señala el autor, es que está esta idea de la reforma universitaria, ¿no? Digamos, la revista Antorcha también de Ecuador, que justamente al interior de sus páginas es donde se discute, digamos,
el punto de coincidencia para surgir, digamos, el debate entre socialismo, marxismo, en fin, son varias cosas que se tejen al interior de las revistas, lo cual me parece que es un puntapié inicial, creo yo, para que este libro impacte en el campo historiográfico peruano y pues lleve a desarrollar nuevos estudios, ¿no? Digamos, en el siglo XX, la historia del siglo XX peruana es, digamos, todavía un campo todavía que recién debería impulsarse con mayor ímpetu los estudios al respecto. Claro. Percy, en ese sentido, yo creo que tú también eres algo así como revistero, ¿no? Te interesan las publicaciones, no solamente de esa época, sino lo que se ha hecho en regiones, que es muy rica también, ¿no? Claro, siempre hay manifestaciones que es, digamos, admirable poder apreciarlas, ¿no? En su contexto y ver, pero lo que me preocupa es que, cuál sería el fondo de la utilidad más allá de la arqueología intelectual, ¿no? O sea, porque en ese periodo justamente que me habla del 24 al 34, que es un periodo de ebullición, es el periodo de entreguerras, se están gestando una serie de proyectos políticos, de proyectos intelectuales, es la época de las vanguardias, entonces estaban en un momento de una aceleración muy intensa, ¿no? Los intelectuales, muy bien lo que se señala de las redes, que a veces la gente no los tiene tan presentes. Entonces, querría preguntarte algo sobre ese sentido, aparte de la propia arqueología intelectual de esta época, ¿cuál sería la trascendencia de este aporte de Melgar Vago? Que bueno, valga decir además pues que era peruano, ¿no? Aunque había radicado en México y él prácticamente había sido adoptado por México, pero muy bien, entonces es uno de los grandes especialistas en el movimiento obrero, ha hecho mucho trabajo sobre la izquierda, pero este segmento, digamos, que ha cogido es algo muy minucioso, ¿no? Es una cosa casi tangencial, que casualmente, bueno, tendría que haberse publicado en Argentina, que hay pues una ebullición también para poder captar estos elementos que resultan siendo iluminadores, ¿no? Hay algunos filósofos que hablan que las cosas se iluminan más cuando las exploras por los vértices. Creo que Foucault tiene un par de ideas sobre ese sentido. Entonces, coméntanos, a ver, eh, digamos, grosso modo, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad, si es que se puede hablar de utilidad en términos intelectuales? No es algo medio mercantilista, pero sabes que siempre hay que ver ahí cuál sería el resultado de este aporte de Melgar Bao y cuál es la proyección, aparte de la de incentivar, como has venido diciendo, que se hagan más investigaciones, ¿no? Porque realmente hay pocas investigaciones sobre las grandes revistas que se han producido en nuestro país, ¿no? En ese periodo, no, sino todo el 20, ¿no? No, y Amaro sobre y todo lo todo demás. investigaciones bien hechas, como la de Melgar Bao. Bueno, Melgar era un académico, pues, muy bien reconocido, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, como la pregunta tiene mucha, digamos, coincidencia con la propuesta perfecto. de Ricardo, porque si bien acabo de mencionar, Ricardo empieza el libro señalando que de historia intelectual y de historia cultural no han hecho caso justamente a lo que acaba de señalar, las revistas, ¿no? Las revistas como objeto de estudio, pero claro, aparte de lo que ya se ha mencionado hace unos minutos, de ver los vínculos de sociabilidad al interior de ellas y la dinámica de ideas que se iba transfiriendo entre país a país, o incluso al interior del mismo país, ¿no? Las regiones, las suscripciones, me parece que el aporte de Melgar radica en un poco también complejizar qué tipo de relaciones, ¿no? O sea, digamos, no quedarnos en un marco, digamos, de datos o quizás de poner en contraste en tal fecha sucedió tal evento, sino también complejizar, digamos, qué tipo de redes, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de Amauta me parece muy interesante porque, digamos, desmenuza cuáles son las redes intelectuales de Mariátegui. Dice, no solamente debemos buscarla, señala Melgar, en Amauta, sino también en la editorial Minerva, ¿no? Que es un proyecto editorial que, digamos, no ha sido tan estudiado con detenimiento. Como imprenta. Digamos, después, no sé, me parece en el segundo o tercer número de Amauta sale esta revista, Revistas y Libros, ¿no? Una especie de fascículo donde se publica también la actualidad literaria, ¿no? Digamos, como ahora tenemos, ¿no? En los medios, la sección cultural de lo que se está produciendo. Entonces, digamos, ahí justamente Melgar un poco complejiza eso, ¿no? No nos quedemos simplemente en mirar el objeto, sino también... Y disculpa que te corte, pero también Melgar da un detalle interesante, ¿no? Que califica a Amauta como una revista de vanguardia, pero todavía no con una posición de izquierda en la primera etapa, ¿no? Es interesante porque mucha gente siempre escucha hablar Amauta, 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 y automáticamente por Mariátegui de repente lo ponen, ya, que es de izquierda. Pero no, en esta primera etapa que ha tenido la revista Amauta, lo menciona como una
revista de vanguardia. Claro, y yo me recordaba, por ejemplo, uno de los personajes que ha llegado a escribir en Amauta con estas redes de contactos intelectuales fue pues el gran André Breton, ¿no? Esa época para obtener, digamos, un texto de Breton había que estar bien contactado, bueno. Efectivamente, sí, ¿no? Y digamos, si pensamos en qué autores extranjeros fueron publicados en Amauta, habría que pensar también en quiénes fueron los que lo tradujeron, ¿no? Entonces, ahí justamente también radica un poco pensar en ese contacto de ideas. Pero me parece curioso también de que Melgar, o bueno, relevante, para decirlo, ser sincero, es que reflexione sobre esos vínculos, ¿no? Que no se quede digamos, en el dato, sino también aterrice en la conceptualización de aquellos vínculos y qué es lo que se iba tejiendo en el campo ideológico, ¿no? Porque el campo ideológico es un campo de disputa de las ideas políticas. ¿Sabes? Entonces, eso creo que también es lo relevante, en el cual, digamos, hay un cruce de puntos, ¿no? Ahora, tanto para ti, Víctor, como para Percy, actualmente, hablar de la izquierda es hablar también de la ausencia de los grandes intelectuales que han existido en la izquierda, de esa luz, de esa brillantez, que prácticamente hay una especie de sequía lamentable. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Bueno, sí, efectivamente, digamos, en la actualidad, en el mundo contemporáneo, hacen falta más revistas de ese tipo, ¿no? Pero, digamos, hay que comprender también que la coyuntura es otra, ¿no? Digamos, quizás por ahí un poco se rescata, ¿no? Esta revista que ha sido relanzada en el mundo digital, ¿no? Pero, digamos, esos intercambios, digamos, creo que es lo que hace falta, ¿no? Por ejemplo, digamos, poner dentro de las revistas el escenario geopolítico actual, por ejemplo, ¿no? Qué está pasando en otros países, ¿no? Y creo yo que, digamos, eso es lo que hace falta trabajar, digamos. Pero sin lugar a dudas creo yo que poco a poco, creo que es un poco de la madurez, digamos, del campo cultural, intelectual peruano, que, digamos, va a llegar a estos estándares, por ejemplo, justamente como decía hace un momento, espero que este libro, digamos, abra, perdón, nuevas formas de aproximarse a las revistas y más allá de las revistas, a los libros, creo yo. Por ejemplo, este libro que estoy distribuyendo y que se va a presentar, me adelanto un poco, ¿no? La próxima semana, jueves 17 en la Casa de la Literatura Peruana, forma parte de la colección Sentidos del Libro. Y en Argentina hay un interesante campo de estudios que se llama Estudios del Libro y la Edición. Y eso es lo que particularmente a mí me interesa, que justamente radica es pensar en los proyectos editoriales, digamos, del siglo XX, ¿no? Como lo acaba de señalar hace un momento, ¿no? A la revista Maru, o en fin, este libro esta revista del Caballo Rojo, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Y también que hay ediciones del Caballo Rojo, ¿no? Son proyectos culturales que no han sido estudiados y que paulatinamente deberían tomarse en cuenta. A mí lo que me preocupa es que la derecha en todo este periodo no haya producido, pues, ninguna obra más o menos cercana, ¿no? Ahora, porque tú hablabas de la brillantez de la izquierda, muy bien, no se puede ser mezquino con el pensamiento de nadie, pero sabemos también que esa brillantez no eximió a ninguno de estos grandes personajes del mundo intelectual para cubrir atrocidad y media en los diferentes regímenes que fueron apareciendo, ¿no? La alcahuetería con Stalin, incluso hubo grandes escritores que le dedicaron tremendos homenajes en verso. Los dos Pablos, los chilenos, Neruda y De Roca, que entre ellos se odiaban, pero Stalin lo amaban. Entonces era una cosa enfermiza. Entonces eso me da que hacer, porque claro, ahora no hay un pensador orgánico, sistemático en la izquierda, pero en teoría se podría decir que casi la entera totalidad de la academia peruana y la política, ¿no? es izquierdista. Ahora dicen, no son izquierdistas porque no creen en la revolución, o son moraditos, pero morado es azul con rojo, entonces hay un cambalache y es preocupante, porque luego fíjate nada más los proyectos que quieren organizar desde la derecha, los espacios que han tenido ahora último en la Feria del Libro, que vamos a hablar más adelante. ¿Qué cosa proponen? Y realmente, ¿qué cosa puede proponer la izquierda en este momento que ya no existe la utopía que amparó, por ejemplo, a estos pensadores de esos periodos de hace 100 años? Ya no está la utopía. La idea de la revolución, digamos que se ha demostrado que es una escalera al infierno, ¿no? Del totalitarismo, por más bien intencionadas que sean las formas en que se ha querido llegar a ella. Entonces, ¿qué le queda a la izquierda? Puros elementos tangenciales, ¿no? La cosa LGTB, la cosa medioambiental, digamos, cosas que están dispersas y que entretienen a los intelectuales y a los activistas, pero que no se encausan en el sentido de una transformación radical de la sociedad
que tampoco puede ser pues una transformación dentro del marco que proponían hace 100 años la gente. Entonces falta pues una renovación total, no sé, del episteme, de los propios fundamentos que tienen, ¿no? Claro. Es posible que Marx siga siendo a estas alturas el elemento dogmático, dominante. ¿Es que acaso no se ha podido ver algún otro personaje? Que todo tiene que ser una glosa de Marx. Y este es en los casos que están mejor estructurados. Los otros están como que llenos de buenas intenciones, ¿no? Entonces, es un desastre. Sí, bueno, creo yo que, claro, efectivamente, como acabas de señalar, digamos, el mundo post muro de Berlín, pues ha roto los ideales de revolucionario del siglo XX, pero digamos, y justamente la misma coyuntura política, ¿no? Lo que hemos visto en el Congreso, ¿no? Entre Perú Libre y digamos, la convivencia con la extrema derecha, digamos, creo que ha sobrepasado esta dicotomía que teníamos bien presente en el Perú, ¿no? Desde el siglo XX de la historia política hasta la actualidad más reciente, digamos, esto, izquierda-derecha, ¿no? Creo yo que hay que superar esas dicotomías porque, digamos, en realidad la clase media o baja o emergente, o incluso, digamos, para sintetizar el pueblo, ¿no? Como que quiere un poco mejores condiciones de vida, ¿no? Digamos, materiales, ¿no? Para justamente vivir en esta realidad, ¿no? Que es, digamos, el neoliberalismo, pero replantearlo, ¿no? Ahora, regresando al libro, hay otro tema que me parece interesante. Yo he comenzado a leer el libro y me he enganchado, la verdad, pero sin duda yo soy revistero, ¿no? A mí me gusta la revista, soy de consumir revistas de varios países incluso. Es una cosa que me atrae, pero sobre todo las revistas culturales, ¿no? Tengo una colección por ejemplo, de una especie de revista que publicó el gobierno en Argentina del año 50 o 40 al 70, ya tengo algunos ejemplares, y esto precisamente me hacía acordar, y para mí fue una sorpresa porque no conocía que detrás de 2 de estas 6 revistas, perdón, digamos, de las revistas extranjeras, como Antorcha, ¿no? Como Indoamérica, la mexicana, hayan estado en otras revistas, que es la de Bolívar y Octubre, como editores peruanos. Estamos hablando de Pablo Abril y Javier Abril, editando 2 revistas distintas desde España, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esta presencia de poetas, escritores peruanos, editando, algo que ya no se hace, ¿no? Editando revistas desde otro lado del mundo, que no es el Perú. Sí, es interesante porque ahí el punto es el tema del exilio también, ¿no? Estamos en la época quizás 30, ¿no? Los 30 ya quizás el surgimiento por esos años de Sánchez Cerro, ¿no? En fin, pero digamos, el hecho de que tengamos editores peruanos en el extranjero da cuenta, digamos, de los impulsos editoriales de los propios intelectuales peruanos, más allá de las fronteras nacionales, hubo ese ímpetu. Para no ir tan lejos, o bueno, para trasladarlo un poco más a mitad del siglo XX, tenemos esta editorial sudamericana, ¿no? O los mismos apristas, ¿no? Para ir un poco más circunstancialmente de la época, el APRA digamos, en Argentina, pues tuvo presencia editorial, ¿no? Entonces también eso no hay que dejar de lado, ¿no? Como decía... O en Chile, con Ercilla, ¿no? Claro, Luis Alberto Sánchez. Claro. El zigzag también por ahí, ¿no? Entonces, sí, hay títulos también. Justamente hay un libro de un chileno que se ha publicado y está libre, el libro en PDF, sobre eso, ¿no? La presencia aprista en el exilio, la edición en Chile o en Argentina no está, digamos, exenta de esos impulsos peruanos, ¿no? Entonces, falta arrastrar esas huellas, ¿no? Y, digamos, complejizarlo, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumplieron, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí hay todo un mundo por reconstruir, digamos. Claro, ¿no? ¿Qué te parece esto que acabo de mencionar, Percy, que está en el libro, ¿no? La presencia de escritores, poetas peruanos en otro país, como es el caso de España, editando revistas culturales. Editando revistas y participando ampliamente de los medios intelectuales, ¿no? Nunca hay que olvidar que Moro era un miembro de pleno del grupo surrealista, por ejemplo. No era un convidado de piedra, era un hombre importante dentro de esa movida. Otros en el siglo XIX. O sea, Perú, digamos que el peruano entre los latinoamericanos, o al menos nosotros siempre somos muy críticos con el peruano, pero el peruano realmente, siempre que aparece en el extranjero, es hasta más fino que el resto de latinoamericanos, de alguna manera. La corte, los años de virreinato. A veces me parece mal, ahora me parece bien, por ejemplo. Entonces, siempre que se ve de un peruano en el extranjero que está entrometido en asuntos intelectuales, culturales, generalmente siempre marca un derrotero muy singular y, bueno, ahí todo
de un Claro. alto esteticismo, ¿no? Me Que estabas hablando de los Abril de Vivero. Sí. Uno era embajador y el otro era el extraordinario Claro. poeta Javier Abril, ¿no? Y justo me Entonces, olvídate. me estoy acordando de Eyelson en Italia y también, También. Westphalen, ¿no? Sí, sí. En México siempre. ¿No? En México siempre. Siempre. Moro también estuvo en México una temporada. Entonces, era una Hemos gente tenido increíble. buenos representantes o Sí, embajadores sí. de la cultura peruana. Sí, sí, ¿No? sí. Aparte que Pablo Abril era pues muy amigo de Vallejo, ¿no? Ahora, no sé si él estaba exiliado o era embajador en aquellas épocas, porque es otro tema. Tú sabes, no solamente peruanos, pero hay grandes intelectuales latinoamericanos, en general del mundo entero, que se han dado también grandes oportunidades de desarrollarse en la cultura porque estaban muy bien rentados por sus respectivos países, como embajadores o como agregados culturales. En cambio, ahora tú ves quiénes son los agregados culturales del país, ¿no? O sea, bueno, en fin, Sí, sí. hay una involución grave, ¿no? Terrible. Bueno, en ese sentido me estabas mencionando que la nueva presentación que va a tener este libro, ¿no? Aquí en Lima, ¿cuándo va a ser exactamente? Es el próximo jueves 17 de agosto. En la Casa de la En Literatura. la Casa de la Literatura van a estar presentes Marcel Velázquez, Ricardo Portocarrero, ¿no? Y Tito Agüero, ¿no? Historiador. Cuéntanos, aparte de este libro que está distribuyendo, bueno, has traído también, veo aquí en la mesa, otros libros. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, como decía al empezar, la idea es introducir al mercado editorial títulos quizás que no son fácilmente de conseguir y justamente traer, digamos, nuevas perspectivas para mirar la historia reciente. Por ejemplo, este libro que lo acabamos de presentar en la feria, ¿no? Se llama A Contramano, una biografía intelectual de Atilio Borón. Lo presentamos el lunes 31, ¿no? Contamos con la presencia de Alberto Adriansen. Un libro muy interesante porque hace el recorrido de cómo se formó, digamos, políticamente, incluso desde el peronismo, ¿no? En los 60, los 70, digamos, su formación en Flaxo y, digamos, en su última, digamos, diálogo con Cuba, ¿no? Con los regímenes, digamos, de la nueva marea rosa, como se llamó, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos ese libro para los interesados, ¿no? Y también es una novedad editorial porque, digamos, no se encuentra en librerías ni en Comunitas, ni en Sur, ni en el Virrey. Justamente esa es la idea, ¿no? Traer títulos que no... Joyas. Historia contemporánea de América Latina y el Caribe, ¿no? Editado por Emir Sader y, bueno, por acá ubican al ex vicepresidente de Evo, ¿no? García Linera. Pero bueno, más allá de los casos, es un volumen donde toma en consideración los países y sus problemáticas también al interior, ¿no? Económicas, sociales, culturales y políticas recientes, ¿no? Entonces, digamos, es una guía para los lectores que se interesan por la política, la sociedad y la cultura reciente. Claro. Ahora, Víctor, una pregunta. ¿Por qué, digamos, te enfrascas y te metes de lleno a este trabajo de la distribución, de editor, en un país donde se lee muy poco, en un país donde la gente en realidad no entiende lo que lee? Pero bueno, yo saludo, ¿no? El trabajo que haces, pero igual estarías haciendo otra cosa que te dé, digamos, mejores réditos económicos, tal vez. Sí, bueno, digamos, mi idea en realidad, se los comento, ¿no? De manera concreta, es poner mi editorial, ¿no? Y lo que he hecho hasta el momento es, aparte de distribuir, yo sinceramente me dedico a ser corrector de estilo, ¿no? Corrector para diversas instituciones públicas, privadas, y también como docente. No es que vivo de esto, pero digamos, el objetivo sí es en realidad mapear el campo editorial y ver sus dinámicas, cuáles los consumos. Por ejemplo, un paréntesis, ¿no? Y en la Feria del Libro presenté un título que se llama El Loafer, ¿no? Un libro de Aranza Tirado, también publicado en ACAL. Se realizó la presentación en la feria y voilà, se volaron todos los títulos que traje, ¿no? Como 11, 15 títulos. Entonces, digamos, estoy ahí sondeando, digamos. O sea, hay mercado. Hay mercado, digamos, hay que generar la publicidad necesaria para que justamente, incluso se agotaron en la presentación y me estuvieron llamando de manera personal. Entonces, estoy viendo las formas de traer nuevos títulos, nuevos libros, reponer esos títulos que se agotaron. Entonces, digamos, estoy sondeando más o menos cómo, digamos, establecer mi editorial, digamos, ¿no? No este año, quizás inicio el próximo, pero digamos, ya... Entre los conocedores veo, porque son libros con un cierto grado de especialización. Pues. Claro, particularmente las ciencias sociales en general, la historia... ¿Tu editorial va a ser de puro ensayo? No, de ciencias sociales en general. Pero, claro, pero eso es estadístico, o sea, digo, no
no cosas literarias, está bien. Sí, literatura Y por el política, momento, ¿no? y política, Ajá, política, digamos, y claro, la filosofía también. eso sí, Y está Víctor, bien. dime, ¿solamente trabajas o la idea es trabajar con editoriales de Argentina o también de otros países? Mi intención es abrir un poco a México, ¿no? He estado en México. México en 2021, mitad de año, y me interesa también los títulos que ahí se producen. La idea es un poco sondear también quién es el mediador, la forma de distribución, importación, para de acuerdo a eso también traer títulos, ¿no? O Chile también, estuve en Chile y también, Claro. también Pero distribuyo un son título los de... focos tradicionales de la industria editorial, ¿no? México y Argentina. Chile luego. Sí. Exacto. O sea, el tema de la feria me da pie a hablar de la Feria del Libro, Víctor, y contigo, Percy, porque ha tenido cuestionamientos, ha tenido críticas, se ha perdido un poco ese espíritu, lo que era la fila anteriormente. El propio Jaime Bailey, ¿no? Ha mostrado su molestia, su incomodidad, pero primero, Percy, a la distancia, sé que no eres muy asiduo ni te llaman mucho la atención estos mercados fariseos, de alguna forma. Bueno, que eso es casi una redundancia, pero está bueno, Exacto. ¿no? Una cosa fenicia, ¿no? Felicia. Eh, pero antes de eso yo decía, oye, pero tú estás sacando los libros, pero mira, hay cualquier cantidad de libros que ahora los sacas, los publicas, y a las 24 horas ya está escaneado, está en las redes, y a mí particularmente no me parece mal eso, ¿no? Pero hay gente que dice, oye, los derechos de autor, que no sé cuánto. Bueno, entonces es una situación complicada. Entonces, por eso mismo la propia feria del libro se me hacía pues complicado. Como cuando escribí lo de 100 cuyes, ¿no? La gente decía, pero lo he escrito porque ha gastado. A mí me enviaron un PDF, ¿qué voy a gastar en eso? No tenía nada que gastar. Pero me daba que hacer, me daba que hacer. ¿Cómo es que están enfocando ahora el tema? Porque claro, si es solamente la cosa fenicia de satisfacer los intereses de las editoriales, bueno, que hagan la propaganda que quieran, que hagan las cosas como ellos quieran. Pero si la cosa es fomentar que haya un acercamiento de la gente a la lectura y al pensamiento, a la reflexión, Eso. a la pasión, porque mira, uno está enamorado de la literatura, ¿no? Pero ves evento tras evento. ¿Te acuerdas de esa vez hace años que escribí sobre ese evento de poesía que, Sí. oye, pero tú escuchas unos poetas, era una cosa. Oye, pero por lo menos deberían inventarse un personaje, aunque sea para atraer a la gente, ¿no? Dice, oye, un poeta, pero muéstrame algo de la vida que no tenga, digamos, el plano más ordinario, pero no, era bien preocupante. No sé qué cosa se les ocurre con estos temas, como además sobrecargan a estos eventos de pretensiones. Yo creo que deberían ser más claros. Si es una cosa absolutamente fenicia, bueno, ven a sus libros y punto. Obviamente, es una feria, pero no metan el cuento de que quieren promover la lectura, que quieren ver que la gente se acerca a los escritores. O por último, viendo siempre las cosas dentro de un marco de utilidad. ¿Qué utilidad tiene que se acerquen unos escritores todos apagados, que no tienen ni un ánimo de estar vivos? Kafka parece un Rolling Stone al lado de estos escritores, de la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Que era un genio Kafka, todo, pero olvídate, ¿no? Sí, bueno, un comentario, si bien no he frecuentado la feria, apenas he recorrido las dos presentaciones que tuve, digamos, viendo también de manera panorámica el programa cultural, definitivamente ese resquebrajamiento de lazos diplomáticos entre Perú y México, ¿no? Afectó a la feria, porque México, hay que tener en cuenta, era el invitado de honor, ¿no? Ya me imagino quizás qué tipo de autores hubiesen venido a esta feria, ¿no? Y lastimosamente, digamos, hay un poco, digamos, perdió el punche en el ámbito cultural quizás en el programa, ¿no? Pero digamos, todas las editoriales hacen sus apuestas, ¿no? Al interior, y como dice, ¿no? Percy, quizás, cómo impulsar proyectos, y quizás por ahí hay PDFs. Y un comentario aquí que quiero traer de cuenta es que, digamos, por ejemplo, yo imprimo también libros de Argentina, ¿no? Tengo un vínculo con una casa editorial independiente, y lo que hago es imprimir bajo demanda, ¿no? Esta impresión bajo demanda trae nuevas dinámicas porque, digamos, te ahorra, ¿no? Y en tanto autor, que tú puedes autoeditarte, te permite quizás no imprimir como hace unos años, ¿no? 500, 1000 ejemplares y después estoquearte en tu almacén, Claro. un cuarto, sino imprimir, por ejemplo, 50 ejemplares, 100 ejemplares, incluso 20, desde 10 en adelante. A pedido. Exacto. Y eso me ahorra pues costos, me ahorra quizás tener en el espacio pues bastante cajas de libros. De esa manera quizás se contribuye a que, digamos, el ecosistema del libro, digamos, los editores, los autores y las distribuidoras no pierdan, ¿no? Entonces creo que me parece eso algo importante, y también
digamos, hay que recordar también que se me vino a la mente esa idea de Pierre Bourdieu, ¿no? Que decía, el editor tiene que tener dos facetas, ¿no? Tanto apelar a lo simbólico, porque, digamos, en los títulos que él apuesta hay algo que pone en juego, pero también lo comercial, ¿no? Porque, digamos, de la venta de los libros, digamos, él va a vivir. Entonces, por ahí se pone en juego, digamos, la distribución, la circulación de los libros en el Perú, más aún teniendo en cuenta lo que acaban de señalar ambos, digamos, la baja capacidad de lectura, de comprensión, digamos, es un trabajo que excede incluso a nuestras manos, porque ese es trabajo conjunto quizás del Minedu con el MINCUL, ¿no? En fin, ¿no? Hay bastante por hacer en el mercado y los peruano. medios de comunicación, los medios culturales, Sí, porque no hay una mediación, Claro. ni reseñistas que expongan las cosas, digamos, con suficiencia, ¿no? Con solvencia, ni en el plano crítico, ni en el plano de la aprehensión. Un reseñista, por ejemplo, de estos temas, ya, pues aparte de preocuparse quizás de las formas, tiene que abordar las ideas que se están conteniendo. ¿Dónde aparecen? ¿Hay espacio para ello? ¿Dónde? ¿Les pagan? sí. La gente que comenta se comenta por amor al arte, o sea, y esto es. Y claro, el público lector no tiene estas mediaciones, se ve pues completamente en el desamparo, ¿no? No, y aparte de eso, como ha mencionado Víctor, ¿no? Las instituciones que deberían estar trabajando en ese terreno es el Minedu y el Ministerio de Cultura. Yo les cuento qué pasa, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, un desastre. Ahorita, ayer le han pedido la renuncia a la jefa de la Biblioteca Nacional del Perú. Se va, porque es una gestión desastrosa, ¿no? Ahora se está hablando ya de un nuevo nombre, supuestamente mañana me imagino que va a estar en una resolución, ¿no? De un escritor, ya mañana se van a enterar, pero además de eso hay varios quiebres dentro de la propia institución. El problema, y esto no solamente pasa en el Ministerio de Cultura, sino también es un tema que sucede, por ejemplo, en instituciones conectadas de una u otra forma a la educación, ¿no? Y que están sufriendo, pues, no solamente recortes presupuestarios, sino también se están, digamos, creando esta especie de nido de zánganos, donde los ministros que asumen el cargo terminan convocando a sus amigos, que no están capacitados para asumir un cargo importante en una institución. Y ese es el problema, ese es el círculo vicioso que termina distorsionando un ministerio y termina distorsionando una feria de libro también. Porque claro, si vemos quién está en la cabeza de la actual Feria del Libro, te vas a dar cuenta que va a convocar gente de mediana para abajo, ¿no? Pero no gente capacitada, gente talentosa, gente con experiencia de éxito, que es lo más raro de encontrar. No sé qué piensas tú, Víctor. No, sí, definitivamente, digamos, existe lo que ya se ha dicho, ¿no? Esta idea de la argolla, ¿no? La argolla que es una especie de elemento subterráneo, ¿no? Y digamos, más allá, digamos, de las formaciones técnicas, ¿no? Digamos, deberían poner su carrera a disposición de hacer una transformación quizás en el plano cultural, ¿no? Porque eso es lo que falta. Yo creo que la biblioteca en estos últimos años ha estado pendiente un poco, ha dado un poco más de ánimo a esto de la mediación cultural, abrir estaciones de biblioteca pública, ¿no? Hay novedades muy interesantes que yo he podido conseguir en las bibliotecas, ¿no? Y las consigo todavía. Pero digamos, quizás en el plano de la gestión pública hay cosas quizás que se deben corregir, pero es una transición, porque digamos, como tú dices, ¿no? Cambian los ministros, los viceministros y, en fin, por ahí es un, como se ha dicho, campo de rotación, ¿no? Rotan de Pero ¿quién puertas, ha ¿no? hecho un plan nacional cultural? O sea, ese plan no he visto que haya nada, digamos, concreto, pese a que supuestamente es el organismo que hace la planificación para todos los estamentos estatales, ¿no? Por los privados, ¿qué cosa hay? Porque todos hablamos lo público, pero los privados, las empresas, No, mucho supuestamente menos. tienen, hay un marco de responsabilidad social que les obliga el propio ordenamiento jurídico vigente. Mira, Lo hacen cumplir, nadie se preocupa por esas cosas también. yo creo que un trabajo interesante, y lo hace durante muchos años, ¿no? Es el Centro Cultural Petroperú. No solamente con el concurso de poesía del Premio Copé, sino con la publicación también de libros. Eso me parece interesante. Petroperú está entre lo privado y lo público, pues, ¿no? Más o menos. Está más o menos ahí. Pero eso se debería replicar y no se replica, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden. Los últimos minutos, Percy, y ya que estás también, Víctor, hablar sobre tu texto, sobre este texto relacionado al prólogo que ha sido cuestionado, ¿no? Este prólogo que hace Mario Vargas Llosa al libro
de En los José Ríos María Profundos. Arguedas, en los Ríos Profundos, ¿no? Claro, además ponen un fragmento, ¿no? Y toda la gente se alarma, culpan a la RAE, culpan a Vargas Llosa. Yo no sé en qué momento se agarró la onda de oponer a Vargas Llosa con Arguedas. A mí me parece que no tiene ninguna justificación. Y no porque el otro sea premio Nobel, porque hace como 50 años que no escribe una novela, digamos, muy importante, pero la gente anda pues en una ola de tergiversaciones. Como yo sostuve en ese documento, había gente que decía, oye, pero si eso lo hace porque está muerto Arguedas. O sea, que Arguedas vivo había que tenerle miedo. ¿Te parece cómo lo trató Cortázar, cómo lo trataron los de la mesa redonda? Era un hombre que había que proteger. Creo que ha quedado ahí como un saldo de una mala conciencia por cómo se comportó, creo, la intelectualidad peruana en su momento con Arguedas, que luego ha llevado a encumbrarlo. Por ejemplo, cuando le dicen Taita, yo no lo entiendo. No sé si alguien que se comunique, ustedes dicen, el Taita. Pero más Si es una, el Taita del más, país, más, ¿cómo no, pero más estamos? se le dice de cariño, creo yo. Una cosa más de Puede cariño. ser, No, pero el no. Taita es tu padre. O sea, de cariño por lo que fuera. Tú mismo estás haciendo o estableciendo un ascendiente ahí. Entonces, si ese es tu padre, ¿a dónde vas a ir? Sí. No se puede ir muy lejos. No, yo creo que en ese sentido, claro, sí, sí, pues digamos, lo que ha imbuido bastante en la cultura peruana es esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Se cancela a algunos autores porque, digamos, no dice lo que yo quiero que diga. Digamos, hay que distanciarnos poco a poco porque, digamos, son estrategias editoriales, ¿no? Si bien es una edición conmemorativa de los 50 años de los Ríos Profundos, pero, digamos, al fin de cuentas, claro, eso es lo que Vargas Llosa es la estrategia para que la RAE venda el libro, ¿no? Claro, podemos disentir del comentario de Vargas Llosa, pero bueno, ¿no? Sabemos en qué época está Vargas Llosa, digamos, no es el Vargas Llosa que defendía la Revolución Cubana, estamos en otro Vargas Llosa. Entonces, comprender eso y comprender que más allá de cancelarlo o hacer presente nuestros ánimos en nuestras redes sociales, no va a cambiar nada, sino simplemente hay que más bien forjar, ¿no? Digamos, una batalla cultural alternativa, ¿no? Con otros autores, quizás regionales, que dicen cosas interesantes y que no tienen el sitio o la voz en la palestra, ¿no? Creo que ahí, digamos, se puede tomar en consideración esto para el campo de las ideas actuales. Así es. Bueno, el tiempo es cruel, ha pasado rapidísimo la hora. Quiero repetir el libro, que lo recomiendo bastante, que se titula Revista de Vanguardia e Izquierda Militante, un estudio sobre la revista de América Latina, 6 revistas de América Latina, entre los años 1924 y 1934, realizadas por Ricardo Melgar Bao. La gente, ¿dónde se puede contactar contigo, Víctor, para adquirir el libro? Sí, gracias. Los últimos minutos que quedan, recordad que es la presentación el próximo jueves 17 a las 7:15 de la noche en el auditorio de la Casa de la Literatura Peruana. ¿Dónde nos encuentran? Tenemos todavía implementando, en proceso de implementación, las redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran en Instagram como Contragolpe Librería, o si no también en Facebook como Librería Contragolpe. Todavía no hemos hecho publicaciones ni nada, pero ahí nos pueden contactar, escribir. O por otro lado, también tengo el fanpage, manejo de Red Editorial, es una editorial argentina, que también me pueden inscribir sin ningún inconveniente, que hemos publicado algunos textos. Y bueno, por ahí nos pueden seguir y para tener presente los próximos títulos que vamos a poner en distribución en el mercado peruano, ¿sí? Perfecto, gracias, Víctor. Percy, palabras finales. Bueno, sí, que sigan la columna de Libertad Bajo Palabra en Lima Gris, que sigan a Lima Gris en las redes, que se vinculen con el programa. Vamos a traer muchos elementos muy cuestionadores, muy críticos en el curso de las siguientes semanas, así que deben estarse preparados, ¿no? Realmente gustoso de retomar este espacio en esta cabina con tu compañía, así que avanti popolo. Bueno, esto ha sido Lima Gris y nos vemos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. Chao.